Bueno, la semana pasada hablamos de este periodo que nosotros estamos analizando, que podríamos llamar en términos generales la modernidad, ¿no? Este, pero a nosotros nos interesaba puntualmente la ilustración y cómo esas ideas, las ideas del siglo de las luces, así también conocido, influyen de una manera, digamos, notable en las pedagogías, incluso en los proyectos pedagógicos latinoamericanos. Es decir, cómo estas ideas de alguna manera van permeando eh, las ideas que de alguna manera constituyen los proyectos pedagógicos de algunos países de Europa y de América Latina. Y nosotros teníamos ahí como, digamos, cuestión para leer un texto clásico de la filosofía, que es un texto de Immanuel Kant, o Emmanuel Kant, como, depende como, digamos, se lo traduzca. Y Kant titula ese pequeño, digamos, esa pequeña publicación bajo el título, digamos, ¿qué es la ilustración? ¿No? La pregunta con la que inicia el artículo es la pregunta que él va a intentar, digamos, responder y de alguna forma va desarrollando Kant las ideas que son propias de su época, ¿no? Kant es un filósofo del siglo XVIII y es un gran filósofo alemán, eh, nacido en Königsberg y que, según cuentan, nunca salió de ahí. Trabajó mucho en la universidad y hoy podríamos decir que Kant era un obsesivo compulsivo, digamos, ¿no? Dicen que la gente podía ajustar los relojes, ¿no? La hora, porque lo veían pasar siempre a la misma hora, ¿no? Y por el mismo lugar de camino a la universidad, ¿no? Un gran obsesivo que escribe La crítica de la razón pura, que es una de sus obras más conocidas, eh, y que tiene, digamos, también otros textos como la estética del gusto, etcétera. ¿Vieron cuando alguien dice, bueno, sobre gustos no hay nada escrito? Es mentira porque Kant escribió ese texto y se ocupó mucho de la cuestión moral y, y me parece que es un filósofo interesante para traer a propósito de la ilustración, porque tiene este artículo en el que condensa de alguna forma las creencias de la época, eh, en la cual, digamos, también nos hace una invitación. La invitación que de alguna forma también se va a recuperar en otros momentos de la historia del pensamiento filosófico, ¿no? Que es esta especie de arenga o de consigna que es la de sapere aude, ¿no? La de piensa por ti mismo. Es una interesante interpelación porque Kant acá nos dice en este artículo que debemos salir de esta culpable, autoculpable, dice él, ¿no? Una autoculpable minoría de edad, es decir, comparando a la minoría de edad como ese estado en el cual nosotros somos llevados, somos conducidos por otros, ¿no? Generalmente por algún adulto, y que el hombre generalmente, dice Kant, se queda muy cómodamente en ese lugar porque es más fácil que otro piense por nosotros, es más fácil que otro decida por nosotros. Yo decía recién que es una recurrencia en el pensamiento filosófico porque pues luego esta idea, ya digamos, podríamos decir en contemporáneo a nosotros, la retoma Jean-Paul Sartre, un filósofo francés, ¿no? En donde dice que justamente nosotros nos vamos constituyendo desde nuestras acciones, es decir, el hombre eh, se hace en cada decisión que toma, ¿no? Y para eso tenemos que hacernos responsables de que estamos condenados a elegir, dice Sartre, ¿no? La famosa, digamos, la famosa frase que resume una conferencia que Sartre da en 1945, que se llama El existencialismo es un humanismo. La famosa frase que resume esa conferencia es la existencia precede a la esencia. Es decir, antes se creía que el hombre nacía, ¿no? Siendo algo y que digamos,
esa esencia preexistía, digamos, a nuestra existencia, esa esencia de alguna manera nos definía y luego veníamos al mundo, es decir, ya éramos algo, desde el pensamiento cristiano, judeocristiano, esta noción es clara, dice Sartre, pero en realidad lo que ocurre es que primero existimos, es decir, somos en el mundo, y luego nos damos una esencia, es decir, nos configuramos, nos constituimos. Y nos constituimos en las decisiones que tomamos respecto a las distintas situaciones en las que nos pone la vida, ¿no? Entonces, Sartre en esa conferencia dice que uno se acerca muchas veces a preguntarle a sus interlocutores sabiendo o anticipando de alguna manera la respuesta. Es decir, yo le voy a preguntar al sacerdote, sé más o menos lo que me va a decir. Si le voy a preguntar a un amigo respecto a algún dilema que tengo, sé más o menos qué me va a responder. Con lo cual yo lo que estoy buscando es la confirmación de mi propio pensamiento, ¿no? Y, y lo interesante del planteamiento sartriano es que esta elección, que en él está planteada como una condena, ¿no? Que además es el ejercicio de la libertad, según Sartre, es obligatorio, digamos, no tenemos escapatoria. Ahora bien, uno la puede hacer, volviendo a Kant, eh, bajo la tutela de otro, digamos, si podemos dejar que otros decidan por nosotros, lo cual sería una forma inauténtica de vivir, o podemos asumir nuestra propia condición y tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Y a esto de alguna forma nos está convocando Kant en este artículo, ¿no? La ilustración es eso, es poder pensar por uno mismo. Ahora ese pensamiento tiene sus límites, dice Kant. No significa que pensar por uno mismo nos otorgue la plena libertad de actuar conforme a nuestra conciencia. Por eso aclara en el desarrollo de estas ideas que es muy importante pensar por uno mismo, pero también es importante obedecer. Nosotros, si tuviésemos que poner un ejemplo accesible y didáctico a esto, es como decir, bueno, yo he escuchado, por ejemplo, en discusiones, personas que dicen, bueno, las leyes no están para ser discutidas, las leyes están para ser cumplidas. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las leyes están, entre otras cosas, para ser discutidas, para ser interpeladas. Lo que no significa que no debamos cumplirlas. Es decir, cumplirlas significa que uno, en cierta manera, respeta ese consenso, ese acuerdo, esa construcción intersubjetiva. Lo que no estaría bien, digamos, es que como yo pienso contrario a la ley, entonces no la cumplo. Bueno, entonces dicho esto, eso no inhabilita nuestro ejercicio intelectual, digamos, eso no inhabilita nuestro pensar, eso no inhabilita nuestro sentido crítico. Uno puede seguir pensando que hay leyes injustas, o que hay leyes que son insuficientes, o que hay leyes que son perfectibles, digamos, de hecho todas lo son. Entonces, eso es de alguna manera lo que nos está planteando Kant. Debemos cumplir con la ley, porque la ley es parte del acuerdo, es parte de una construcción que hemos hecho entre todos. Ahora bien, debemos pensar por nosotros mismos, porque si no podemos caer eh, en un gran peligro, que es el peligro de pensar a través de otros o que otros piensen por nosotros, digamos, lo cual es para Kant muy peligroso. Ahora, esa sociedad ilustrada que viene a exponerse, ¿no? En salir de esta naturaliter maiorenes, como dice Kant, ¿no? Esta autoculpable minoría de edad, implica que pensemos por nosotros mismos e implica un lapso de tiempo, digamos. Ellos tenían la esperanza de que la sociedad progresivamente, y esto se asocia también o se vincula a un progreso indefinido de la ciencia, ellos creen que la racionalidad humana progresivamente va a llegar a niveles cada vez mayores, lo que de alguna manera demostraría que vamos a tener mayores y mejores condiciones de vida, digamos, ¿no? Y, y bueno, esto realmente no ha sido así. Lamentablemente, en aras de la racionalidad se han hecho barbaridades. En aras de el conocimiento científico se han cometido innumerables hechos de una crueldad, digamos, inenarrable. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, me parece que es un gran ejemplo, es el ejemplo del siglo XX. Uno no puede dejar de pensar los holocaustos, uno no puede dejar de pensar Auschwitz, uno no puede dejar de pensar el nazismo,
uno no puede dejar de pensar este, el holocausto armenio, digamos, todas estas manifestaciones que implicaron una racionalidad instrumental al servicio de una maquinaria, de una fábrica, y no de cualquier fábrica, de una fábrica de hacer cadáveres, de una fábrica, digamos, al servicio de la muerte. Y eso lo hicimos nosotros, digamos. Y utilizo el plural acá porque digo, yo no soy alemán ni soy nazi y usted tampoco, pero digo, sí pertenecemos al mismo género, pertenecemos a la misma raza si quieren, que es y compartimos la misma condición, que es la condición humana. Y acá me gusta mucho citar a Hannah Arendt, que fue una filósofa alemana radicada en Estados Unidos, que escapó del nazismo por su condición de judía, que dice en un texto, eh, hemos visto horrores peores que la muerte y sin embargo no hemos encontrado un bien mayor que la vida, ¿no? Y yo creo que estoy de acuerdo con Hannah Arendt, digo, hay cosas peores que la muerte, ¿no? La humillación, eh, el padecimiento, la bestialidad, digamos, ¿no? La sumisión de un ser humano a condiciones casi animales, con perdón de los animales, ¿no? Este, y todo eso lo vimos en imágenes y lo sabemos, ¿no? Creo que los campos de exterminio son un ejemplo de eso, la dictadura cívico-militar argentina es un ejemplo de eso. Entonces creo que las luces de la razón no nos llevaron a donde los ilustrados querían. Pero volviendo a nuestro tema, creo que sí es interesante detectar cuáles son esas ideas dentro del pensamiento pedagógico, porque el proyecto de la modernidad incluyó también un protagonismo importante a la escuela, que de alguna manera, digamos, trabajó como aparato ideológico de un Estado y que también trabajó para garantizar este proyecto ilustrado, digamos, y llevar esta forma de pensar la realidad a todos sus ciudadanos. Y la escuela no está exenta de estas ideas, digamos, ¿no? De hecho, nuestro sistema educativo argentino, del cual debemos responsabilizar en cierta medida a Sarmiento, digamos, a Avellaneda, ¿no? Este, son, eh, perdón, un sistema educativo que tiene, digamos, grandes esperanzas. Sarmiento dice, una escuela que se abre es una cárcel que se cierra, digamos, ¿no? Citando a Víctor Hugo. Y creo que de alguna forma eso es lo que pensaban, digamos, tenían muchas esperanzas en la escuela. La escuela era un agente redentor, digamos, la escuela podía ser de los seres humanos una civilización. De hecho, la gran lucha, digamos, de la generación del 37 es una lucha civilizatoria, digamos, ¿no? Cuando Sarmiento escribe el Facundo, ¿no? Lo subtitula civilización y barbarie, es decir, bueno, ese par de opuestos, ¿no? Esa lucha permanente en la historia argentina que parecería que de un lado están los ilustrados y del otro lado están los bárbaros, ¿no? Aquellos que de alguna manera son incluso ineducables. Bueno, y a eso hay que combatirlos con, con, con la razón, digamos, con el conocimiento, ¿no? De hecho, no sé si ustedes recuerdan el himno a Sarmiento, dice, ¿no? La razón en la noche de ignorancia. Es decir, hay una cita explícita a la racionalidad como algo superior. Bueno, este es el texto que hoy quería traerles y también les quería presentar, digamos, al gran pedagogo, digamos, inspirador de los proyectos políticos, quien escribió el contrato social, quien escribió el Emilio, que es Rousseau, digamos, ¿no? Hoy les voy a dejar un artículo sobre el pensamiento de Rousseau, que expone claramente, digamos, cuáles son sus líneas
pedagógicas, que es una propuesta renovadora y que al mismo tiempo, digamos, se basa en la importancia de la democracia y de las condiciones de igualdad que promete la democracia, ¿no? Es reivindicado Rousseau desde muchos puntos de vista, uno de los cuales es este, digamos, ¿no? Un sistema educativo es un sistema que viene a suprimir las desigualdades, ¿no? Y mientras haya desigualdades, hay inequidad, y mientras haya inequidad no tenemos una sociedad justa, ¿no? Rousseau lo que piensa es: el hombre ha salido de ese estado de naturaleza, y para ello debe establecer un contrato, porque en una naturaleza abundante el hombre no pelea, según Rousseau, ¿no? Hobbes va a decir lo contrario. Dice: en un estado de naturaleza el hombre no pelea porque todo es abundante. Ahora, cuando comienza a convivir con otros hombres, tiene que establecer esas reglas, esas leyes que regulen nuestra propia conducta. Y entonces Rousseau tiene un proyecto político muy claro y tiene también un proyecto pedagógico muy claro. Hoy vamos a ver algunas notas entonces que están en la misma línea, digamos, estamos hablando siempre en la misma, estamos en el mismo ámbito, en la ilustración, la modernidad, ¿no? El siglo de las luces. Rousseau, que viene con un proyecto también que va a ser importantísimo dentro de los proyectos pedagógicos, uno podría decir, mundial, digamos, de todos los proyectos pedagógicos, pero va a tener una importante influencia en los proyectos pedagógicos latinoamericanos. Bueno, por hoy esta semana es suficiente. Les dejo un gran saludo, les dejo el texto de Rousseau y seguimos trabajando este tema.